Hola a todas las personas que se conectan. Este es nuevamente el foro desde la redacción del Diario de Lara, La Prensa, donde vamos a analizar los temas más importantes en el ámbito político, económico, social de Venezuela. En el día de hoy, en este retorno del foro desde la redacción, tenemos con nosotros a el abogado Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela, fue presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara por 10 años, formó parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y es expreso político. Gracias por aceptar esta invitación. Lo hemos invitado porque queremos analizar los acontecimientos que han ocurrido en el país tras esta mesa de diálogo entre el gobierno encargado de Venezuela y la Asamblea Nacional 2015. Usted recientemente ha hecho declaraciones bastante fuertes donde ha fijado su posición. 20 Venezuela no está en contra de obstaculizar o no pretende obstaculizar la mesa de diálogo, pero sí usted como ciudadano ha hecho sus observaciones, ha hecho sus críticas. ¿Qué rechaza de esta mesa de diálogo o mesa de trabajo, tal cual como se ha presentado, que ya eh, pues dio a conocer los primeros acuerdos, como elegir a los nuevos magistrados del TSJ? De todo, pues, buen día. De verdad que agradezco esta oportunidad para conversar con mis paisanos larenses y con todo el espectro que tiene tu medio, ¿no? La verdad que siempre es un grato placer para mí interactuar en mi tierra que amo y que quiero, como es el Estado Lara. Mira, nosotros hemos planteado muy claramente, ¿no? En primer término, la necesidad, la ansiedad, el deseo de resolver la crisis que tiene Venezuela, pues nos obliga a apostar que existan resultados positivos en función de una instancia que, si bien es cierto, hemos hecho algunas observaciones en torno a quienes están allí sentados, también es cierto de que creemos, confiamos y además damos buena a su palabra la intermediación que ha hecho el Departamento de Estado y en este caso la administración del presidente Trump, y aspiramos que efectivamente sus intereses y sus propósitos, que no son muy disímiles a los nuestros, terminen en lo que tanto quiere la sociedad venezolana, que es que podamos ir a un proceso de elección para de alguna manera comenzar un proceso transicional. Yo debo destacar que cuando escuché al secretario de Estado Marco Rubio decir que en Venezuela no ha comenzado la transición y que todo pasa por un proceso de elección, obviamente me dio la tranquilidad de que efectivamente este proceso de negociación con distintas matices y por supuesto en contextos muy diferentes a los 17 previos, que nos hacen dudar de muchos actores, va a traer un resultado que es el que nosotros estamos esperando, que es poder salir de esta gente y que Venezuela se inserte en el mundo democrático. Parte de esta mesa de diálogo, una de las primeras acciones ha sido la liberación de presos políticos. Anunciaron 131. Para la fecha que estamos grabando esta entrevista, Foro Penal apenas ha confirmado 81 presos políticos liberados. Usted decía una palabra contundente. No podemos conformarnos con migajas, haciendo referencia a esta liberación a cuentagotas de los presos políticos. ¿Qué información maneja usted al respecto? Porque ha denunciado también que no son liberaciones plenas. Efectivamente, el problema, y lo hemos venido planteando, el problema es que esto es un sistema perverso y esto ha sido reiterativo en todos estos procesos de diálogo. Vuelvo a repetir, no es el primero, es el número 18. Y el régimen utiliza a la gente de rehén, de ficha de canje, ¿no? Y en este momento lo decíamos cuando dimos la declaración, para algunos polémica, para nosotros muy clara en propósito y sentido. Lo decíamos porque, ¿qué está haciendo? Ahora es una modalidad distinta de represión. Liberan, como es mi caso, relativamente, me sacan de prisión, que para la cual pasé 2 años, injustamente, que por cierto, no me libera la negociación, me libera el hecho ocurrido el 3 de enero, si no, no estuviese yo en libertad. Y ellos trabajan así, bajo presión, o sea, bajo la imposición de la fuerza. Si no, no hubiesen liberado a nadie, es más, hubiesen más presos políticos. Pero
La nueva modalidad es que liberaron primero con cifras irreales, porque no es verdad que liberaron a 130. Pero resulta que entonces le abrieron juicio como a 80 personas más, bajo el régimen y bajo el sistema judicial que sabemos que está absolutamente subordinado y que no goza de ningún tipo de autonomía. Entonces, cuando tú estás viendo eso, entonces la libertad no es plena. Entonces, en lo que estamos diciendo, no nos podemos conformar con migajas. Aquí lo que estamos pidiendo es la liberación plena de todos los presos políticos, que por cierto, no son los 380 que están presos. Hay más de 1.600 procedimientos abiertos, pero hay más de 10.000 personas, Ana, que están fuera del país, que no pueden entrar al país porque están involucrados en uno o en otro procedimiento, que han sido perseguidos y que tuvieron que salir de Venezuela. O sea, lo que estamos hablando es precisamente la sistematización de un proceso de represión que parte desde la persecución que inicia la fiscalía y posteriormente la complicidad, porque no hay enjuiciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales de la República, y finalmente quien lo ejecuta, que son los órganos de seguridad del Estado. Señor Fíjate, Olivares, ¿por fíjate que qué? el caso, Ana, pero para terminar la idea, para graficar mejor lo que te estoy diciendo, en Nicoya ven gente que tiene 7 años preso, solo ha tenido 2 audiencias. O sea, ¿cómo tú puedes creer en la administración de justicia? Entonces, si vamos a un proceso de institucionalidad, empecemos por lo más sencillo. Y lo más sencillo es liberar a los presos que fueron puestos presos por una orden y una llamada. Esa misma orden y esa llamada pueden precisamente utilizarse para revertir estas decisiones y que puedan, pues, de alguna manera darle la paz y la tranquilidad a muchas familias venezolanas que vivieron en desasosiego como la mía. ¿Cree usted que esta estrategia que por años ha aplicado el gobierno, específicamente en esta mesa de diálogo, que liberen a los presos políticos de manera cuentagotas, son los presos políticos la única arma que tiene el gobierno para negociar? No, nada, no les queda, obviamente tiene tiempo sin la legitimidad ciudadana. La gente prácticamente no los quiere. Estamos hablando de que cualquier sondeo de opinión te dan un diferencial a favor de las causas democráticas 90-10, en el peor de los casos. O sea, no tiene fuerza ciudadana, no tiene reconocimiento internacional. Incluso sus propios aliados, que en alguna oportunidad se agruparon a través de una fachada ideológica como la izquierda latinoamericana, han fracasado en todo el hemisferio. Cayó Colombia, cayó Perú, cayó Bolivia. O sea, estamos hablando de que efectivamente esta red disfrazada de ideología prácticamente se está desvaneciendo. No tienen ya el poder de la fuerza militar. Y obviamente se evidenció el 3 de enero, donde prácticamente hubo una entrega articulada con los Estados Unidos y en una operación, por supuesto, de mayor fuerza que ejerció nuestros aliados americanos, producto de esta gente estar involucrado en hechos irregulares como el narcotráfico. O sea, ya no les queda nada. Entonces, hoy lo que tienen es una pseudo institucionalidad, en este caso órganos jurisdiccionales, para precisamente perseguir y tratar de callar. Por eso yo creo que yo celebro que haya la oportunidad de que se pueda cambiar el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral, que sobre eso también te quiero hablar, pero no podemos esperar que eso ocurra en 3, 4, 5 meses cuando hay gente que está sufriendo. Lo que yo digo es, pongamos las cosas en su debido punto y empezar a actuar para que el pueblo venezolano no solo tenga nuevamente la confianza de que va a entrar dentro de un marco democrático, sino que nos pueda dejar atrás el daño que nos ha causado el odio y el resentimiento. Usted pues ha dicho que quienes están sentados en esa mesa de trabajo pues no tienen legitimidad, según sus palabras textuales. ¿Por qué no confía en los actores políticos de la oposición? Hablemos de la oposición en este caso. Primero, obviamente, el régimen no voy a, no voy a mencionar, porque ¿quién le puede creer a Jorge Rodríguez o a Diosdado Cabello o a ellos? Nadie, nadie. Y en cuanto a función de la oposición, lo que quiero decir es que los que están allí ni siquiera representa la Asamblea del 2015.
sea, no están todos los factores políticos allí. Ahí no está Causa R, Acción Democrática, 20 Venezuela, que tienen diputados también. Ahí hay solo dos factores políticos. Y en cuanto a la desconfianza, todos tenemos derecho a desconfiar. Mira, ¿tú sabes quién fue el primer interlocutor de la oposición en los primeros diálogos de este país frente al régimen? Timoteo Zambrano. ¿Tú sabes dónde está Timoteo Zambrano ahorita? No. Embajador. ¿Dónde están muchos de esos negociadores que al final terminaron sumisos por las razones que sean? Yo no tengo por qué decir que esa vaya a ser la misma suerte con estas personas que están sentadas allí. Hay gente que yo particularmente le tengo cariño, respeto, la misma Dinora, Macario González, coterráneo, pero la verdad es que no representan a la población. Es una población que está muy diversificada. Entonces, a eso es que me refiero. Se ha podido tener una representatividad mucho más amplia. Y en función de eso, pues empezar a trabajar los problemas medulares. ¿Cómo es posible que en las primeras reuniones se privilegie el TCJ, que yo creo que es necesario cambiar, y no se plantee en lo inmediato la necesidad de ir a un proceso de elección? Si lo que quiere, Ana, el pueblo venezolano es ir a una elección para salir de ellos. Entonces, oye, tienes que establecer prioridades. ¿Y cómo vamos a salir nosotros de los problemas? Tú sabes lo que está pasando el pueblo venezolano con los racionamientos de luz. Lara es una tragedia. Yo no sé cómo nos estamos conectando ahorita. Pero lo mismo pasa en Cumaná con el agua. 90 días sin agua. Pero el salario no llega a $200 y prácticamente el espiral inflacionario todo día crece más. Siguen saliendo gente por la frontera. Estamos hablando de una anomia social que se está incrementando todos los días, porque no es verdad que la transición arrancó y que las cosas están mejor. Entonces, vamos a lo medular. A la par de nombrar un TSJ, nombremos un Consejo Nacional Electoral y sobre todo, Ana, démosle certeza a la gente de que va a haber un cambio. Y solo se le va a dar certeza cuando establezcamos un cronograma electoral que nos diga una fecha de elección, porque la elección en este proceso equivale a una transición y a un proceso de reconciliación. Ir a una elección es el mecanismo idóneo y acto, y eso es lo que hemos tratado de decir a nuestros amigos que nos tutelan de alguna manera, que son los Estados Unidos, y sobre todo que tutelan este proceso. Cuando ustedes fijan una elección en Venezuela, comienza la transición. Ha dicho una palabra clave. Yo no he llamado a esta mesa de negociación porque básicamente es una mesa de diálogo que está tutelada por Estados Unidos, quien colocó a los actores ahí. La Asamblea Nacional 2015, usted dice que no tienen legitimidad, se les ha vencido su periodo, pero son los que reconoce Estados Unidos como poder legítimo en Venezuela. ¿Por qué cree que se comenzó a crear o a retornar al camino de la institucionalidad en Venezuela por el TSJ y no por el CNE? Estados Unidos pretende dilatar la transición. Hay algunos actores que no creo que sean necesariamente los Estados Unidos. Hay algunos actores internamente que tienen intereses comunes y parece insólito e ilógico pensarlo. Pero el régimen obviamente no quiere una elección presidencial inmediata porque sabe que va a salir, como te digo, las cifras son escabrosas para ellos. Estamos hablando de que María Corina Machado supera la popularidad del 70%. Ellos no tienen, en el mejor de los casos, Delcy, con toda la burocracia interna no llega a 10%, esa es la verdad. Siendo bondadoso, la diferencia va a ser 80-20, pero hay algunos actores de oposición que también juegan al desgaste también del liderazgo de María Corina. Y hay que decirlo, y hay que decirlo. Por lo menos en el caso de Lara, ¿ustedes creen que Henry Falcón ve bien el liderazgo de María Corina? Henry Falcón es parte del sistema de la oposición. Henry Falcón es una persona que se ha prestado, como se prestó en el 2018 una elección presidencial y sucesivamente, obviamente no le interesa que haya un liderazgo emergente en el Estado Lara o que haya liderazgo emergente en el Estado Lara, porque simplemente quieren seguir ocupando espacios minucios de poder para seguir estando dentro de la esfera política. Y así sucesivamente hay otros actores que también de alguna manera están haciendo ese juego. Y bueno, muy irresponsable además, porque como repito, ¿de qué sirve un gobernador, un alcalde? Yo realmente, hoy no sé quién es el alcalde de Barquisimeto, siendo Guaro. O sea, ¿de qué sirve? Se solventa el problema
de los barquisimetános con una alcaldía, una diputación, una concejalía. En absoluto. El problema del país es de fondo y en una coyuntura nacional y tú no lo vas a resolver con espacios de poderes locales. Y yo no quiero decir que no se legitimen, pero todo tiene su momento. La urgencia, la prioridad del pueblo venezolano hoy por hoy es salir de esta gente, de salir de Delcy, para que haya un proceso de creación de seguridad jurídica donde vengan inversiones y nos permitan mejorar esas cifras que son por demás alarmantes, de 85% de pobreza y 54% de pauperismo, que es pobreza extrema. O sea, a eso es que nos estamos refiriendo, Ana. O sea, el país está desesperado, desesperado, nada funciona. Y entonces nos toca, y cada día que pasa es mucho más costoso, no solo su solución, sino la decepción que hay en la sociedad venezolana. Y algunos empiezan a ser escépticos. Ahora yo les voy a decir algo, Venezuela va rumbo a una transición, va a haber cambio y va a haber un proceso de transformación importante que nos va a permitir la solución de cada uno de los problemas, pero obviamente lo que yo le estoy pidiendo es a los actores de oposición que hoy están sentados en esa mesa, prioricen y escuchen a la gente. Ese es el tema. Y no me vengan con el chantaje, al no quiere la unidad. No, la unidad de propósito está allí. El pueblo venezolano está unido en función de una querencia y un objetivo que es salir de esta miseria. ¿Ha habido acercamiento de Dinora Figuera o de los representantes de la oposición en ese diálogo con Vente Venezuela, con María Corina, con usted? Mira, en mi caso, no, Ana, no he conversado con ninguno de ellos. Lo que está sobre la mesa, acaba de salir Ramón López ayer a informar, es uno de los representantes de la mesa de negociación o de diálogo, que están comenzando a trabajar en la selección de los 32 magistrados del TSJ. Van a empezar desde cero, anunció una reestructuración completa del proceso. Indicó que el Comité de Postulaciones Judiciales va a ser representado en su mayoría por la sociedad civil y no por parlamentarios, y que utilizarán un baremo para evaluar las credenciales de cada candidato a magistrado. Dinora Figuera ha dicho que los magistrados que escojan no deben estar sometidos a ningún partido o ideología partidista. ¿Cómo ve usted la manera en que será escogido estos magistrados, que pareciera va a ser entre la mesa de diálogo y bueno, pensamos que lo va a juramentar la Asamblea Nacional 2025? Bueno, yo te voy a decir algo, cualquier mecanismo que se disponga, en este caso que esté apegado a lo que establece la Constitución, pues debemos nosotros impulsarlo. El problema de fondo aquí es que no se pueden postergar decisiones que en este momento son necesarias para precisamente encontrar el sosiego. Mira, cuánto yo no hubiese deseado, por eso te lo digo en función de las formas jurídicas, cuánto yo no hubiese deseado que Alfredito Díaz, que murió en el helicoide en el mes de noviembre del 2026, 25, lo hubiesen liberado 2 meses antes, porque quizás hoy estuviese vivo. Te pongo mi caso particular, Ana, yo no me gusta personalizar. ¿Cuánto yo no hubiese querido ser liberado después del 3 de enero, los primeros días, porque hubiese podido disfrutar a mi madre por lo menos un mes más? O sea, y murió. Yo no estoy hablando desde el odio, desde el resentimiento. O sea, yo lo que digo, ¿por qué postergar el dolor, la injusticia de muchos venezolanos en función de la decisión que además acompañamos de institucionalizar el país progresivamente? Pero esto es un tema que no lo vamos a resolver en 4, 5, 6 meses con unos nombramientos. También lo tenemos que nombrar, lo vamos a resolver, perdón, desde el modelaje de ciudadanía y desde el cambio de paradigma. Y solo se puede hacer con un gobierno distinto. ¿Cómo tú crees que podemos nosotros estar en paz con el TCJ que sea? Que, vuelvo a repetir, siento que es un avance importante y es importante para lo que aspiramos, en la medida que los señores, que el Diosdado Cabello siga en el Ministerio de Relaciones Interiores. O sea, estamos hablando de que podemos hacer las dos cosas a la vez. El problema es que este sistema criminal se ha acostumbrado, pero además lo ha hecho de manera reiterativa, a buscar estos procesos de negociación para ganar tiempo. Y ellos lo que están haciendo es tratar de que el presidente Trump se debilite en los resultados de las elecciones ahorita en el mes de noviembre, elecciones de medio término a nivel parlamentario.
y que después, por supuesto, la entrada en esa realidad que van a entrar en una dinámica de campaña de cara a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, esto prácticamente Venezuela pase a ser, deje de ser una prioridad para la política exterior de los Estados Unidos y ellos volver a lo que han hecho, reprimir, porque para eso han contado con el monopolio de las armas y el apoyo además de grupos delincuenciales que siguen actuando en el país. ¿O es que acaso ya se nos liberamos del Ejército de Liberación Nacional que está en las fronteras de Apure, de Bolívar, que manejan la minería en el estado de Bolívar, o la explotación indiscriminada de Amazonas, o lo que está ocurriendo en la Sierra de Perijá? Eso se acabó. ¿O no seguimos siendo refugio prácticamente de actos delincuenciales, sin contar con los paranatos que aun cuando han estado disminuidos por la presencia de la inteligencia americana, siguen actuando en Venezuela? Recuerda que es la mezcla de lo que ellos llaman gobierno y en el amparaje y en el tutelaje de crear impunidad a grupos que prácticamente están desagrando al país. Eso tenemos que revertirlo, combatiendo a estos grupos, pero también generando la riqueza para que los venezolanos puedan vivir mejor. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. Pero entonces hay grupos que se están prestando para eso. O sea, ¿quién puede creer en la buena voluntad de institucionalidad de Jorge Rodríguez, que fue el que acabó con la institucionalidad venezolana? Oiga, por el amor de Dios, pensemos, seamos sensatos. Entonces salen las voces agoreras de babiecos que dicen ser oposición, porque además son aspiraciones particulares y no se ven retratados en el proceso transformador que representa el liderazgo de María Corina, a decir es que nos están dividiendo, es que, oye, qué radicalismo el de Henry Alviar, es que no comprende. Pregúnteselo a las familiares que no tienen cómo comer este domingo, si es que hay que tener paciencia. La paciencia se agotó, se agotó. Entonces, hay que pensar en Venezuela y privilegiar al venezolano. Dijo usted al principio de su respuesta a esta pregunta que el problema del sistema judicial en Venezuela no se resuelve cambiando solamente a los magistrados. Ese es el inicio. ¿Cómo debería ser una reforma del sistema judicial de Venezuela? Yo escuchaba recientes declaraciones de la doctora Cecilia Sosa del Bloque Constitucional de Venezuela que decía que de 280 tribunales que hay en el país, 90% de los funcionarios no tienen una carrera judicial, según los datos de ella. Y también, bueno, aquí nadie está hablando de resarcir los daños causados por la tortura, las condenas sin pena, las detenciones forzadas, la violación del debido proceso por los que han pasado miles de venezolanos presos políticos. ¿Eso cuánto tiempo toma y cómo debería ser una reforma judicial? Tópicos, ¿no? Yo sí creo que es un buen avance, por supuesto, poner hombres probos al frente del sistema judicial venezolano. Disculpa, pero es que tengo un gripón que me mata. Yo sí creo que el poner hombres probos desde la cabeza de la conducción, que es el TCJ, empieza de alguna manera a redimensionarse el sistema, pero es un problema integral. Estamos hablando de la revisión del andamiaje legal que precisamente soporta el desarrollo y el desempeño del sistema de justicia. Estamos hablando de que la mayoría, el 70 o el 80%, como dice la doctora Sosa, no tienen una formación que anteriormente se encargaba el Consejo de la Judicatura. No son abogados de carrera, bien, eran simplemente militantes del PSUV. Así de simple, empezando por la misma carrera de derecho que ha sido tan prostituida en funciones de que, bueno, se ha diversificado y se ha hecho universidades por todos lados, pero no tampoco se forma, pero tampoco están necesariamente bien calificados todos esos entes formativos. Estamos hablando de que el sistema penitenciario hay que redimensionarlo. Aquí hay que temerle más a los cuerpos de seguridad que al delincuente mismo. O sea, estamos hablando, y no generalizo, porque hay gente buena en todos lados, estamos hablando de que, y eso se traduce en cosas como esta, y te lo digo, Ana, con autoridad, porque una estadística empírica, yo puedo afirmar que el 70%, escucha bien esta cifra, 70% de los expedientes y de las causas de las personas que están condenadas a prisión hoy en Venezuela son procedimientos írritos. O sea que el 70% de los que hoy están presos deberían salir
porque los procedimientos están mal instruidos. O sea, estamos hablando de un sistema no de justicia, de anomia, por cualquier razón. El 50% de los casos, las personas que están presas es porque tienen algún problema o algún vínculo o alguna diferencia con funcionarios, perdón, de la administración pública. Te mandan a poner preso porque, bueno, alguna persona tú le gustaste porque eres buena moza y a lo mejor tuviste la oportunidad de afectarle y lo afectaste sentimentalmente y vas preso. No estoy exagerando, Ana. Esas cosas las vimos, ocurren. Perdona que ponga tu ejemplo, quiero no lo tome como un irrespeto o cualquier otro. O sea, estoy hablando de los desafueros que tú ves allí. Estoy hablando solo en materia penal. Cuando me voy a materia civil, a cualquier materia financiera, tributaria, el sistema de justicia se ha construido o sea, no construido, se ha constituido en un sistema de chantaje. Quiero generalizar, debo generalizar. No, yo creo que hay gente que puede ser rescatable, pero entonces hay que hacer una mistura entre jueces probos, que los hay, incluso algunos que están jubilados, pero que están activos, y que yo particularmente siendo gobierno le diría, miren, ¿saben qué? Denle 2 años más a su país y empecemos una mistura entre formar muchachos que también vienen con valores y con principios para que sean jueces y que además que la carrera judicial sea lo que siempre fue. Un juez era respetado, enaltecido, con buenos salarios, un fiscal del Ministerio Público, un defensor público, un sistema de justicia que tú respetes. Pero hoy, mira, yo fui presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara y uno veía la majestad del funcionariato, además la majestad también de los abogados como auxiliares de justicia. Eso se ha venido diluyendo. Profesión se ha venido diluyendo. Lo del derecho, pero lo puedo hacer lo mismo, puedo plantear lo mismo a nivel de la medicina, o puedo plantear lo mismo a nivel de la educación, o puedo plantear lo mismo a nivel de cualquier área, contabilidad, de cualquier área de la vida nacional. Porque lo que fue una política de inserción de antivalores, de hacer la plata fácilmente. Y aquí que prevalece la persona que tiene una influencia o que esté enchufado, como ellos le palabras que ellos les gusta, y no por medio con los medios de comunicación. ¿Dónde están los medios absolutamente imparciales que no tengan el temor de que una entrevista como la que me estás haciendo te pueda traer consecuencias a ti y al medio de comunicación que me la está haciendo? Porque esta entrevista, tenlo por seguro, hace unos años atrás, ni tú podrías preguntar esas cosas, ni podrías publicarlas en función de mi respuesta. Yo obviamente estaría otra vez preso y tú que estarías perseguida porque te iban a etiquetar como cómplice, porque atentaba con lo que ellos representan. Sigue atentando con lo que ellos representan. Y ellos quieren volver a eso. Entonces seamos reflexivos del país que estamos construyendo. Ahora yo no te puedo hablar solo de lo negativo. Por eso estoy aquí, con una profunda fe de que Venezuela va a ser libre, de que vamos a modelar ciudadanía con un liderazgo que ama este país y que nos ha enseñado a luchar como es el del liderazgo de María Corina Machado, que tenemos organizaciones, entre eso la reivindicación de los partidos políticos. Yo me siento muy orgulloso de 20 Venezuela, pero no voy a desdecir de otras organizaciones políticas que también quieren lo mejor para Venezuela y están emergiendo muchas otras, pero más que incluso partidos, liderazgos, porque la Venezuela que viene nos tiene que convocar a todos, Ana, porque el país va a quedar muy golpeado. Pero ¿sabes qué? Tenemos la potencialidad para sacarlo adelante y en unos años vamos a exhibir las mayores riquezas del hemisferio y vamos a exhibir ciudadanía y Venezuela va a ser lo que siempre fue, la cuna y la que abrió los brazos para que muchos vengan para acá, porque vamos a renacer como nación, porque vamos a lograr el mayor sueño, porque este proceso histórico va a ser recordado como que lo que tú estás haciendo, Ana, desde esa tribuna, desde esta pantalla, y lo que hicimos los venezolanos, que vamos a ser recordados como la generación que unió de nuevo un país y a una familia.
porque es nuestro mayor anhelo volver a estar juntos y no estar regado en 8 millones de personas fuera de nuestras fronteras. Todo lo contrario, nos vamos a ver otra vez las fronteras nuestras, pero la gente regresando. Venezuela va a ser definitivamente libre, lo vamos a lograr. Como dice María Corina, esto es una lucha existencial espiritual y la estamos ganando porque Dios está con nosotros. Vamos a Aldo, triunfar. mire, la última pregunta tiene que ver con el CNE. Se ha dicho que en diciembre comenzará la elección de un nuevo CNE o se presentará un nuevo CNE. ¿Hay confianza para elegir a ese nuevo CNE, considerando que lo hará la Asamblea Nacional 2025 o quién lo elige? Y posteriormente a ir a un proceso de electoral, ahí, ¿cómo van a manejar el tema de esas divisiones que usted está diciendo dentro de la oposición? Hay una oposición que no comparte la misma ideología que María Corina Machado y usted pues acá la ha denunciado que buscan es desgastar el liderazgo de María Corina. Mientras haya un Consejo Nacional Electoral meridianamente equilibrado, yo tampoco voy a tener la expectativa de que ahí va a estar gente similar o parecida al Papa León XIV. Seguramente habrá sus sesgos políticos, pero yo creo que mientras haya democracia, no tiene que haber división ni oposición. Lo que tú tienes que presentar son opciones y entre las opciones será el pueblo venezolano que decida cuál es la que más le favorece. Si está de acuerdo con María Corina, votará por María Corina, pero si está de acuerdo con otro que dentro del espectro democrático quiera competir, pues bienvenido sea. Es que lo bueno y lo grande de la democracia es eso, que tú que tengas opción, no que tengamos que imponer una sola línea de pensamiento. O sea, a mí ya el chantaje de la unidad se acabó, porque con el tema de la unidad también habían grupos pequeños, 4 o 5 personas, no partidos, que querían poner la gente que les diera la gana y además dejaban otros por fuera. Y hay mecanismos de validación para la valoración de liderazgos múltiples. ¿De dónde sale María Corina? ¿Fue una imposición de un partido político o no salió de una elección primaria que sacó más de 3 millones de votos el 22 de octubre del 2023? María Corina sale de un gran ejercicio democrático. Ese liderazgo no es un liderazgo falseado, impuesto por una coyuntura. Es un liderazgo ganado a pulso, con una organización política como es 20 Venezuela, pero con muchos venezolanos de otras tendencias políticas, incluso de otras tendencias ideológicas que creen en ella. Entonces, que venga un Consejo Nacional Electoral, pongan las personas que pongan y establezcan condiciones claras y nosotros vamos a competir. Y lo grande es que lo que salga de ahí sí va a estar legitimado. Y va ahí, empieza a renacer la Venezuela competitiva, pero la Venezuela propositiva también. Porque se acabó el político que hable bonito y que tenga una maquinaria fuerte. No, el político tiene que tener, aparte, por supuesto, de una ideología firme, de principio, de valores axiológicos, también tiene que tener líneas programáticas. ¿Qué te voy a ofrecer yo como político a ti que te pueda persuadir para que votes por mí porque voy a solucionar los problemas de la gente? No, no, tenemos que, Venezuela es un país que necesita propuestas, pero propuestas viables y serias. Entonces, yo sí creo que esa es la prioridad hoy por hoy. Y no tengo duda que María Corina va a ser presidente. Y no tengo duda que viene un proceso de transición donde, por cierto, tenemos que convocar a todos los venezolanos sin distingo. No importa que la persona sea deca o social cristiana, pero si es una autoridad en su área, en materia agrícola o en materia hídrica o en materia ambiental o en materia de salud, bienvenido sea. Nosotros hemos estado trabajando con gente del sistema de salud, con Médicos Unidos, con mucha gente valiosísima, que no son de 20, pero que están allí aportando ideas. Recientemente hubo un foro en Barquisimeto extraordinario en materia de salud o en materia energética. O sea, estamos hablando de cómo recomponemos un país desde su esencia, Ana. Y te sabes qué, la respuesta ha sido por demás positiva, porque todos los venezolanos quieren aportar lo mejor de sí, porque la mejor tierra, el mejor país, la mejor oportunidad está aquí en nuestra patria. eh, Le pido por favor que sea lo más contundente y breve posible. Estados Unidos hoy reconoce el peso político que tiene María Corina Machado en Venezuela. Absolutamente.
La relación es óptima con los Estados Unidos, pero más importante que la relación óptima y respetuosa que vamos a tener hoy desde la ciudadanía y mañana desde el gobierno, lo importante, María Corina Machado, es que tiene el respaldo y el respeto y el apoyo del pueblo venezolano. Eso es lo que más nos importa. Muchas gracias por sus respuestas, por permitirnos conocer sus ideas a través de este espacio, en este foro desde la redacción de la prensa de Lara, que ha retomado que es el momento nuevamente de escuchar las voces del país y que, bueno, seguiremos haciendo periodismo independiente como lo hemos venido haciendo por más de 19 años. Gracias, señor Henry Alviares, y muchos éxitos.